Hola, mi nombre es Martín y sean muy bienvenidos y bienvenidas a este hermoso video, en el cual trabajaremos problemas de verdadero y falso, justificando las falsas, sobre problemas de conjuntos numéricos, propiedad de potencias y raíces. Así que sin nada más que agregar, empecemos. Primero lo primero, el enunciado nos dice: indicar si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Justifique las falsas dando un contraejemplo. Primero que todo, ¿qué quiere decir un contraejemplo? Un contraejemplo se refiere a dar un caso que demuestre lo opuesto al enunciado. Si no se entiende lo que acabo de explicar, al ir resolviendo los ejercicios nos vamos a entender a la perfección. Así que sin dar más rodeos, empecemos. La primera nos dice: si A es un número natural y B un número entero, entonces A por B es un número natural. Como siempre digo, no nos asustemos, no nos calentemos la cabeza y analicemos bien lo que nos están preguntando. Primero que todo, quiero destacar de que nos dicen de que A es un número natural y B es un número entero. ¿Qué quiere decir esto? Nos dicen A pertenece a los naturales y B pertenece a los números enteros. Es decir, de que A puede ser puede ser 1, 2, puede ser 3, hasta el infinito. En cambio B puede ser, acá pongo punto, puede ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2. En resumidas cuentas, A, como es un número natural, pertenece a los números positivos que podemos contar con ellos, y B, como es un número entero, también contempla los positivos, pero también agrega a los números negativos, es decir, a los números que van después y antes de el 0. Ahora bien, ¿será su multiplicación nos dará un número natural? Vamos a comprobarlo. A por B, ¿será un número natural? ¿Será siempre un número positivo? Para comprobar esto, yo siempre recomiendo que nosotros asignemos valores tanto para A y para B. Por ejemplo, para A voy a decir A va a valer 1, que 1 sabemos que es un natural, y B, como es entero, va a valer menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque menos 2 pertenece a un número entero. ¿Y por qué no ponemos solamente 2? 2 también es un número entero, pero a la vez también es natural, y yo quiero poner un número distinto al que ya puse antes. Ya tengo listo mi número natural, ahora quiero un número que sea entero, y solamente entero, como por ejemplo el menos 2. Ahora bien, ¿qué pasa si multiplicamos A por B? Que en el fondo es lo que nos están preguntando. Al reemplazar con los valores que asignamos recién, nos quedaría 1 por menos 2. Aquí no se ve, por 1 por menos 2. Y al resolver eso, llegamos como resultado a que nos da menos 2. ¿Y menos 2 es un número natural? No, menos 2 no es un número natural. Por lo tanto, la primera es falsa. Y nos piden acá justificar las falsas dando un contraejemplo. ¿Cuál sería nuestro contraejemplo? Lo que está anotado acá. Nos dicen ya, A es natural, listo, yo digo de que A vale 1. B es entero, listo, yo digo que B vale menos 2. Nos están preguntando por la multiplicación de A por B, listo, multiplico A 1 por B menos 2 y me dio menos 2. Y menos 2 no es un número natural, por lo tanto, falso, pero falso, sí, falso, falsísimo. Así que sigamos con la segunda. ¿Y qué nos dice la segunda? Nos dice lo siguiente:
nos dice, si A y B... Vamos con la segunda. Nos dice, si A y B son números irracionales, entonces A menos B es un número irracional. ¿Será cierto esto? Vamos a comprobarlo. Primero, como también hicimos antes, vamos a destacar la información importante que nos da el enunciado. Nos dicen de que A y B, primero que todo, son números distintos, son números irracionales. ¿Qué quiere decir esto? De que tanto A como B son números irracionales. Y antes de continuar, voy a hacer un muy breve resumen de qué son los números irracionales. Bueno, primero recordemos que un número racional, que se representa como con una letra Q, corresponde a aquellos números que se pueden escribir de forma fracción. Como por ejemplo, tenemos el 2/3, tenemos el 5 partido 1, negativo puede ser, tenemos, no sé, el 0,3, que esto en el fondo corresponden a los números racionales. ¿Y qué pasa en los números irracionales? Bueno, los números irracionales son aquellos que no se pueden escribir en fracción de ninguna manera. No existe la representación en fracción de un número irracional. No lo podemos escribir como un A partido en B. Por ejemplo, algunos números irracionales tenemos raíz de 2, tenemos raíz de 3, tenemos pi, tenemos Euler, tenemos raíz de 11 y un sinfín de números que no tienen expresión ninguna en una fracción. ¿Y por qué raíz de 2 y raíz de 3 y raíz de 11 son irracionales? Porque si agarramos una calculadora y decimos raíz de 2, nos va a dar 1, tanto, y en el fondo nos da infinitos decimales. Y como tiene infinitos decimales, eso no se puede escribir en una fracción. Porque si no estaremos toda nuestra vida, incluso al momento de morir, nunca vamos a terminar de escribir esa fracción. Así que, entendiendo y recordando de qué son los números irracionales, vamos a seguir resolviendo este problema. Entonces nos dicen de que A y B son números irracionales, entonces A menos B también es un número irracional. ¿Será cierto esto? Vamos a comprobarlo. Como bien hicimos en el ejercicio 1, para resolver esto, lo que yo recomiendo es que nosotros asignemos valores tanto para A y para B. Por ejemplo, voy a decir de que mi A va a ser pi y mi B va a ser raíz de 10 y mi B va a ser raíz de 2. Elegí dos números bien comunes como irracional. ¿Y cómo podemos seguir resolviendo esto? Vamos a comprobar qué pasa cuando los restamos, es decir, un A menos B. Reemplazamos y nos va a quedar pi menos raíz de 2. Acá vamos a llegar a un conflicto. ¿Y cuál sería ese conflicto? De que nosotros no podemos llegar y restar estos números porque no sabemos cuál es su valor exacto. Y aunque lo escribamos, son números con infinitos decimales y no vamos a llegar a nada. Pero, ¿cómo podemos visualizar esto de otra forma? Sería de una manera intuitiva. ¿Y qué sería esa manera intuitiva? Por ejemplo, sabemos que pi es 3,14, tanto, infinito de números decimales. Y este número con infinitos decimales le estamos restando raíz de 2. Y como mencioné recién, raíz de 2 también tiene infinitos decimales. Y aproximadamente raíz de 2 es 1,1 tanto, infinitos decimales. ¿Y qué nos quiere decir esta idea? De que si agarramos un número con infinitos decimales y le restamos otro número con infinitos decimales, nos va a dar como resultado otro número que desconozco, que le voy a decir A, infinitos decimales.
¿Qué quiere decir esto? De que su resta también nos da un número irracional. ¿Por qué es un irracional? Porque como mencioné recién, también tendrá infinitos decimales, por lo tanto no tiene una representación en fracción, que eso es lo que más define a los números irracionales. Así que espero que se haya entendido y afirmamos que la segunda es verdadero. Y como es verdadero, no necesita demostración. Pero ahora sí, aquí lo demostramos. Para que me crean, para que vean que acá no estamos inventando absolutamente nada. Así que vamos de una con el tercero. Perdón, puse el verdadero en el tercero. Disculpen. Dijimos que la segunda es verdadero. Así que ahora sí, vamos con el tercero. Nos dice, si A es un número entero, entonces raíz de A es un número natural. ¿Será verdad eso? Vamos a comprobarlo. Nos dicen de que A pertenece a un número entero. ¿Qué significa que pertenezca a un número entero? De que puede ser tanto un número positivo como negativo. Y como son enteros, no nos interesan ni las fracciones ni los decimales. Y nos están preguntando por raíz de A. Así como bien hemos resuelto tanto la 1 como la 2, vamos a aplicar la misma estrategia. ¿Y cuál sería esa estrategia? De reemplazar un número según a nosotros nos acomode. Supongamos que nosotros llegamos y decimos ya, digamos que nuestra A, como es un número entero, nuestra A va a valer 9. ¿Qué pasa en ese caso? En raíz de reemplazamos por el valor de A que dijimos, según la condición nos diga, raíz de 9, y estos 3, oh, mira, wow, nos dio un número natural. Bien, pero ¿se cumplirá para todos los enteros? ¿Será así? Vamos a ver qué pasa si decimos de que nuestra A vale 8. ¿Qué pasa cuando nuestra A vale 8? Que de hecho lo voy a escribir más abajo para que se diferencie. ¿Qué pasa cuando nuestra A vale 8? Vamos a ver qué pasa. Tenemos raíz de A, reemplazamos raíz de 8 y aquí llegamos a un conflicto. El número, que yo no sé qué número me va a dar, yo sé que va a ser un número con decimales. Y al ser un número con decimales, ¿no será un número natural? ¿Qué quiere decir esto? De que la tercera es falsa. Si bien existen números enteros como el 9, que sí son naturales, esto no se cumple para todo. Y quizás un contraejemplo más fácil será si decimos de que A es un número negativo. Por ejemplo, que A sea menos 2. ¿Y qué pasa cuando A es menos 2? Tenemos la raíz cuadrada. Recordemos que cuando no hay nada en una raíz, hay un 2 invisible. Raíz cuadrada de menos 2. ¿Y qué pasa? De que este número ni siquiera existe. Y al no existir, no es un natural. Pero ¿por qué este número no existe? Recordemos que tenemos aquí raíz cuadrada de 2. Es decir, que estamos buscando un número que multiplicado por sí mismo 2 veces nos dé menos 2. Pero ¿será eso posible? ¿Qué pasa si multiplicamos un número positivo con positivo? Positivo. Negativo con negativo, positivo. Y si multiplicamos un número negativo con positivo, no estamos respetando la regla del cuadrado. Así que en este caso en particular, tenemos esto como contraejemplo y el menos 2 como contraejemplo. Ahí ustedes ven cuál les convenció más. Pero en el fondo, la tercera es falsa, pero así falsísima. Así que vamos a continuar con el número 4. Y el número 4 nos dice, si A es un número real, entonces A es entero. ¿Qué nos dice? De que A pertenece a un número real. ¿Y esto será verdadero? ¿Será falso? Digamos, por ejemplo, de que nuestra A es igual a 1. ¿1 es un número entero? En este caso sí, 1 es entero. Entonces, wow, se cumple la condición. Pero, ¿se cumplirá para todo? Veamos qué pasa cuando decimos A es igual a 2 tercios.
acá respetamos la condición de que sea un número real, pero 2/3 es entero. En este caso no. 2/3 es real, pero no es entero, porque 2/3 pertenece al conjunto de los racionales. Y recordemos que cuando hablamos de un número entero, estamos ignorando tanto los decimales como las fracciones. Entonces, la 4 también es falsa. Pero sí, falsísima, falsísima, falsísima. Así que continuamos con la 5. ¿Y qué nos dice la 5? Nos dicen, si A y B son números enteros, entonces A partido en B es un número racional. ¿Será cierto esto? Bueno, acá les doy como spoiler de que esto es verdadero, pero verdadero, verdaderísimo. ¿Por qué verdaderísimo? Porque esto, literalmente lo que está escrito acá, es la definición de los números racionales. Aún así, lo vamos a comprobar bien cortito. Nos dicen, A es un número entero, B también será un número entero. Por ejemplo, decimos que A va a ser, no sé, -3 y B va a ser 5. Los dos cumplen con la condición de ser un número entero. Entonces A partido en B ¿será un número racional? Reemplacemos y comprobemos. -3 partido en 5 efectivamente corresponde a un número racional, porque es una fracción y porque, insisto, esta es la definición de los números racionales, de que tienen expresado en su forma en fracción de números enteros, que fue lo que yo expliqué hace unos minutos antes, solo que no mencioné que eran enteros. Pero sabemos de que una división, una fracción, es un número racional, así que muy bien ahí. Seguimos con la sexta. ¿Y qué nos dice la 6? La 6 nos dice lo siguiente. Si n es un número entero, existe un menos n que pertenece a los enteros, tal que n más menos n es 0. Es decir, todo número entero tiene un inverso directivo. Bueno, nuevamente no nos asustemos y no nos quedemos en blanco al ver un enunciado tan largo. Así que vamos a comprobar. Dicen, n es un número entero que se escribe así. Acá nos dicen que si n es entero, existe también un menos n, que también es entero. Y n más menos n, o sea, la suma de ambos números, es 0. ¿Será esto cierto? Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, para hacerlo, hagamos el método que hemos aplicado durante todo este tiempo, que es n le vamos a asignar un valor. Por ejemplo, digamos que n es 1. ¿El 1 es entero? Sí. Y el 1 es también un número muy cómodo para trabajar. Si releemos esto, pero reemplazando por el 1, si dicen, si 1 es un número entero, bien, existe un menos 1 que también es entero. Es decir, el n que es 1 es entero, sí. El menos 1 es entero. Uy, perdón, aquí me quedó algo feo. Si el menos 1 también es entero, también es entero. Y nos dicen también tal que 1 más menos 1 es 0. Y esto sabemos que también se escribe como 1 menos 1 igual a 0. De momento vamos bien, pero recordemos que los números enteros también tienen en consideración a los números negativos. Y para ver eso, simplemente voy a decir ya, nuestro n ahora va a ser
menos 1. ¿Y qué pasa cuando es menos 1? ¿Seguirá cumpliendo la condición? Vamos a ver. Nos dice si n, en este caso, si menos 1 es un número entero, existe menos 1 que también es entero. ¿Será cierto eso? Ya, primero sabemos que menos 1 es entero, sí. Y menos n, es decir, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque menos n, sabemos que nuestra n es menos 1 y nos están preguntando por menos n. O sea, básicamente un signo negativo antes de nuestra n, es decir, menos 1. ¿Este número será entero? ¿Lo será? Bueno, sabemos que menos 1 es igual a 1, ya que el signo opuesto, que está antes del paréntesis, como que le cambia el signo a todo lo que va adentro. Y el 1 efectivamente pertenece a los números enteros. Y ahora bien, ¿qué pasa? Nos dice tal que n más menos n es igual a 0. Si ahora nuestra n es menos 1, quiere decir menos 1 más menos n. Recordemos que menos n es menos 1, que esto sabemos que es 1, es decir, menos 1 más 1 efectivamente nos da 0. Así que la 6 es verdadero, pero verdaderísimo. Así que seguimos con la 7. Chuta. Seguimos con la 7. Vamos a ver qué pasa en la 7. Y la 7 nos dice lo siguiente. Si a y b son dos números reales y a menos b es 3, se puede afirmar de que a es mayor que b. ¿Será cierto eso? Vamos a comprobarlo. Nos dicen a pertenece a un número real. B, que es distinto a de a, también pertenece a un número real. ¿Se puede afirmar de que a es mayor que b? Que nos están preguntando esto en el fondo. O sea, más que nos están preguntando es, se está afirmando esto. Y nosotros debemos decir si es verdadero o falso. Nos dicen de que a menos b es igual a 3. Ya, aquí lo que yo recomiendo es nuevamente analizar lo que nos están preguntando. ¿Nos convendrá reemplazar un número? Sí, no, depende de su comodidad. En este caso, es más fácil llegar a una respuesta a través de un análisis que a través de reemplazar. ¿Por qué? Observemos y analicemos. Sabemos de que a menos b me va a dar un número positivo. Por lo tanto, sí o sí, a debe ser mayor que b. Por ejemplo, veámoslo de un caso opuesto, un contraejemplo. Supongamos que b es mayor que a. En este caso, ¿nos dará un número positivo, como puede ser 3? Si lo vemos de manera intuitiva, no. Por dar así un ejemplo muy extremista, supongamos que b es 9 y a es 6. Si decimos 6 menos 9, en el fondo a menos b, que estoy reemplazando los valores que hay acá, esto me va a dar menos 3, un número negativo. ¿Qué quiere decir esto? De que sí o sí a debe ser mayor que b para que siempre me dé un resultado positivo, como lo puede ser 3. Y si lo quieren ver de otra forma, pueden dar valores para que esto siempre encaje. En este caso, nuestra a puede ser 12 y nuestra b puede ser 9. 12 menos 9 me da 3, efectivamente. O también, quizás un caso más facilito, más obvio que no podemos ver, puede ser con 3 menos 0. Esto me da 3. Acá, ¿cuál sería nuestra A y cuál sería nuestra B?
A sería 3 y B sería 0. ¿Qué quiere decir esto? De que ejemplo que encontremos acá, siempre, siempre, siempre A va a ser mayor que B. Por lo tanto, la 7 también es verdadero, pero así verdadero, verdadero. Así que continuamos aquí resolviendo las preguntas de verdadero y falso. Vamos con la 8. ¿Qué nos pregunta la 8? La 8 nos dice, si A y B son dos números enteros, entonces raíz de A más B es lo mismo que raíz de A más raíz de B. Vamos a comprobarlo. Primero nos destacamos la información. Nos dicen de que A es un número entero y B también es un número entero. Y nos están preguntando lo siguiente: ¿será raíz de A más B, esto dentro de la misma raíz, lo mismo que raíz de A más raíz de B? Vamos a comprobarlo. En este caso lo que sí nos acomoda es que nosotros demos valores. En este caso, ojo acá, los valores que voy a dar van a ser valores estratégicos, valores fundamentales e importantes para mi demostración. Los valores de A y B que puedo elegir no van a ser como los que hemos seleccionado antes, que elegimos números chiquitos. En este caso voy a elegir números que me den raíces exactas. Como por ejemplo, voy a decir de que mi A va a ser 4 y que mi B va a ser 9. ¿Por qué hago esto? Porque quiero llegar a raíces exactas. Por ejemplo, si reemplazo acá tanto la A como la B, voy a llegar a raíz de A, que es lo mismo que raíz de 4, más raíz de B, que B sabemos que es 9. Si seguimos resolviendo esto, sería raíz de 4, 2, más raíz de 9, 3, que esto es 5. Entonces, a la izquierda debemos llegar a lo mismo, es decir, raíz de A más B. Nosotros dijimos antes de que nuestra A es 4 y nuestra B va a ser 9. Si sumamos 4 más 9 nos da 13. Y raíz de 13 es 5. ¿Nos da sentido esto? No. Esto claramente no son lo mismo. Por lo tanto, la 8 es falsa, pero falsa, sí, mal. Y en nuestro contraejemplo, acá está listo. Dimos tanto valores como A y B, respetando la condición de que sean números enteros. Así que seguimos. Pero antes de seguir, voy a dar otro contraejemplo que es mucho más rápido y efectivo, que me acabo de dar cuenta. Nos dicen de que A y B son números enteros. Por lo tanto, pueden ser tanto positivos como negativos. Por ejemplo, A va a ser menos 4 y B va a ser menos 9. Los mismos números que elegí antes, solamente que en negativo. Acá vamos a llegar a un conflicto. ¿Cuál es nuestro conflicto? De que vamos a estar calculando la raíz cuadrada de un número negativo. Y como antes vimos en un ejercicio, la raíz cuadrada de un número negativo no existe, no se puede calcular porque no existe, no es real. Y al no ser real, no se puede calcular. Por lo tanto, no existe y tampoco no será lo mismo. Sería acá menos 4, menos 9. Que esto va a dar raíz de menos 13. Tampoco no existe, estamos calculando cosas incoherentes. Así que ese es otro posible caso. Vamos con la 9. Nos dicen, si A es un número natural, entonces raíz de exponente 12 de A elevado a 8 es lo mismo que raíz de exponente 6 de A elevado a 4. Vamos a comprobar si esto es verdadero o falso. Nos dicen, A es un número natural.
bacán que sea natural, es decir, es un número positivo que puede ser 1, 2, 3, 4, el que queramos, hasta el infinito. Pero siempre es lo más cómodo trabajar con números pequeños. Nos dice raíz de 12 como exponente de a elevado a 8 será lo mismo de raíz de 6 elevado a elevado a 4. ¿Será lo mismo? Bueno, aquí como consejo que les doy, nuevamente, no nos asustemos y no nos calentemos la cabeza. Seguramente, quizás al resolverlo, uno piense en aplicar el método que hemos aplicado durante todo este ítem, que es de nosotros asignar un valor a la letra A. ¿Eso puede funcionar? Puede funcionar, a la perfección, se los doy firmado que puede funcionar. Pero ¿qué pasa? Que vamos a llegar a un punto en donde nuestro cálculo será muy difícil de realizar. ¿Por qué será difícil de realizar? Porque vamos a estar calculando la raíz de exponente 12, es decir, un número que multiplicado por sí mismo 12 veces nos dé la raíz que estemos buscando. Eso es algo complicado. Quizás con el 1 es fácil de ver, pero a partir del 12 en adelante es muy difícil. Y recordemos que cuando nos dicen de que A pertenece a un número natural, estamos hablando de todos los casos, es decir, del 1 hasta el infinito. Así que acá el trucazo que podemos aplicar es de visualizar esta raíz como potencia. Veamos qué pasa. Por ejemplo, sabemos de que para escribir una raíz a potencia debemos aplicar esta propiedad, que cuando tenemos la raíz de un exponente n de un número elevado a m, es lo mismo que este número elevado a m partido en n. Si aplicamos esta propiedad a ambas raíces, llegamos a la igualdad de a elevado a 8 partido en 12. Y esto va a estar igual a partido en 4 partido en 6. Y ahora si nos damos cuenta, esta fracción, al igual que la otra, se puede simplificar. Por ejemplo, lo vamos a simplificar en 2. ¿Y qué pasa cuando simplificamos esta fracción, que es una potencia, en 2? Nos queda a elevado a 4 doceavos, perdón, 8 dividido en 2, 4, 12 dividido en 2, 6. Es lo mismo de que, oh, ¿qué apareció acá? Una igualdad, el mismo número. A elevado a 4 sextos es lo mismo que A elevado a 4 sextos. Por lo tanto, la 9 es verdadero. Así que vamos con la 10. Uy, estoy borrando el... Ahí está. Vamos con la última. Así que ya estamos terminando. Vamos con la 10. Nos dicen: si A y B son dos números enteros distintos de ceros, entonces 1 partido A menos 1 partido en B es igual a 1 partido en A menos B. Vamos a comprobarlo. Nos dicen: si A y B son números enteros distintos de 0, o sea, el 0 no lo podemos utilizar, comprobemos si esa resta de fracciones es verdadero. Ahora sí, en este caso lo que más nos acomoda es nosotros asignar valores. Como por ejemplo, voy a decir de que mi A va a ser 1 y mi B va a ser menos 2. Ambos son números enteros, así que vamos a trabajar con ellos. Lo que queremos demostrar es de si 1 partido en A menos 1 partido en B será lo mismo de 1 partido en A menos B. Vamos a verlo. Si reemplazamos con los valores que acabamos de asignar, nos queda 1 partido en A, que A es 1, menos
1 partido en b. Y b dijimos que es menos 2. Es decir, que esto nos quedaría 1 por menos 2. Bueno, ahora aquí resolvemos fracciones como a nosotros nos acomode. 1 por menos 2 menos 1 partido en menos 2. Perdón, voy a escribir mejor este resultado. Lo voy a escribir abajito para luego llegar a si son iguales o no. Aquí. Luego quiero trabajar a la derecha. De momento solamente me voy a enfocar en la izquierda. Bajamos, seguimos resolviendo la resta de las fracciones. Nos va a quedar menos 3 partido en menos 2. ¿Será esto igual a 1 partido a menos b? Hagamos lo mismo, reemplacemos 1 partido en a, que vale 1, menos b, que vale menos 2. 1 partido en 1 menos menos 2 se puede escribir también como 1 partido en 1 más 2. Y esto nos queda tal que 1 partido 1 más 2, 3. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? Hemos llegado a una incoherencia. Es decir, esto no es igual, por lo tanto, esto es falso. Pero sí falso, falsísimo. Y el contraejemplo lo tenemos listo. Asignamos valores tanto para A para B y comprobamos la igualdad. Resolvemos una igualdad por un lado y luego llegamos si el resultado de la derecha o de la izquierda, según donde empecemos, es el mismo al calculado recientemente. En este caso llegamos a una incoherencia. Y es así como hemos resuelto los 10 enunciados. Espero que se haya entendido cada uno. Si tienen alguna pregunta, consulten, les responderé muy atento. Y si se complicaron en alguna o si se perdieron también en alguna, no duden en informármelo y les podré enviar material o incluso explicarles a ustedes de otra forma de resolverlo. Así que sin nada más que agregar, que tengan un lindo día y mucho éxito en la prueba, evaluación, tarea, trabajo, lo que tengan. Éxito. Así que eso, cuídense y nos vemos en el siguiente video.